Hay dos formas de proteger una verdad. La primera es entenderla y la segunda es rodearla de tanta niebla que ya nadie se atreva a tocarla. La primera la vuelve viva, la segunda la vuelve intocable. Y muchas veces cuando una tradición pasa por siglos, por capas, por voces distintas, por intereses, por devoción, por miedo y por costumbre, empieza a pasar algo peligroso. Se conserva el símbolo, pero se pierde la lectura. Se conserva la forma, pero se enfría el mecanismo. Se conserva la reverencia, pero se debilita la comprensión. Y ahí empieza el humo. Eso le ha pasado a muchas cosas en la historia. También le ha pasado a Ifá. Entonces, una persona llega buscando orientación y se encuentra con nombres, con objetos, con gestos, con frases antiguas, con autoridad, con misterios, con lenguaje cargado de peso. Y todo eso puede tener valor, claro que sí, pero también puede pasar otra cosa, que la persona salga impresionada sin haber entendido casi nada. Y yo creo que ahí se divide un camino entero, porque una cosa es salir tocado por una presencia profunda y otra muy distinta es salir orientado por una comprensión real. No siempre van juntas, a veces sí, a veces una tradición consigue las dos cosas, te toca y además te ordena, pero a veces no, a veces solo te deja atmósfera, y yo no quiero atmósfera, yo quiero visión. Por eso la pregunta de este capítulo es esta: ¿qué es Ifá cuando le quitas el humo? Y la respuesta no puede ser una frase corta, pero sí puede empezar así: Ifá, cuando le quitas el humo, no se vuelve menos grande, se vuelve más serio, porque deja de parecer una colección de elementos sueltos, fórmulas, objetos, y empieza a revelarse como una arquitectura de lectura, una forma de mirar relación entre patrón, carácter, conducta, dirección, consecuencia y destino. Y aquí hay que afinar algo importante. Yo no estoy diciendo que Ifá sea solo psicología, no. Tampoco estoy diciendo que sea reducible a un sistema moderno, como si lo antiguo solo valiera cuando lo traducimos al lenguaje contemporáneo. No. Lo que estoy diciendo es otra cosa, que si una sabiduría profunda toca la vida humana, entonces tiene que poder leerse también en la vida humana. Tiene que poder verse en cómo decides, en cómo hablas, en cómo repites, en cómo amas, en cómo te rompes, en cómo justificas tu desorden, en cómo administras tu fuerza, en cómo te orientas o te pierdes. Si no puede bajar ahí, se vuelve intocable, sí, pero también cada vez menos útil. Y una tradición profunda no nació para decorar el pensamiento, nació para orientar la existencia. Por eso yo insisto tanto en la palabra estructura, porque estructura no significa rigidez muerta, estructura significa organización, un patrón que se sostiene, una forma que se repite, una relación entre elementos que produce una consecuencia. Y eso existe en el cuerpo, en la mente, en la casa, existe en el vínculo, existe en la historia de una persona, existe en una familia, existe en una comunidad completa, existe en una decisión. Y por eso Ifá puede leerse como una gran arquitectura simbólica para ver estructura humana, no para rebajarlo, para devolverle el pulso. Ahora bien, hay otro puente que aquí importa mucho,
y es el puente con la conciencia. Mira, la neurociencia lleva décadas mostrándonos algo que, dicho sencillo, es decisivo. Tu cerebro no recibe la realidad pura, sino que la organiza. Tu percepción no es un espejo neutral, es una construcción. Tu atención selecciona una cosa y deja otra fuera. Tu memoria pesa sobre lo que ves. Tu emoción colorea la importancia, lo que es importante, y tu sistema nervioso aprende qué debes vigilar, qué debe ignorar, qué debes repetir y qué debe evitar. En otras palabras, no solo vives el mundo, vives también en el marco con el que lo interpretas. Y ahí los símbolos importan muchísimo, porque un símbolo no es un adorno cultural, puede ser un organizador de experiencia, puede ayudarte a ver una fuerza, a nombrar un patrón, a entender un movimiento de la vida que antes sentías pero no sabías leer. Por eso el problema no está en el símbolo, el problema aparece cuando el símbolo sobrevive, pero la lectura no, la lectura muere. Ahí lo que era una herramienta de visión se convierte en repetición. Y entonces pasa algo extraño. La persona sigue rodeada de signos, pero cada vez ve menos. Eso es humo. No porque el símbolo sea falso, sino porque ya no se está sabiendo leer. Y ahí es donde empieza a aparecer una tensión muy común hoy. Por un lado, tienes a gente que conserva la forma, pero no siempre sabe explicarla con claridad. Y por otro lado, tienes a gente que mira desde afuera, al no entender nada, concluye rápido que todo es superstición. Ambos pierden algo. Uno pierde lectura y el otro pierde profundidad. Y yo no quiero quedarme con ninguno de esos dos errores. Yo quiero una tercera cosa: claridad con peso, tradición con traducción, belleza pero con filo. Una forma de hablar que no destruya el misterio verdadero, pero que tampoco use la niebla como escondite para la pereza mental. Porque una tradición seria debería poder hacer dos cosas al mismo tiempo: conservar la reverencia y producir comprensión. Ese equilibrio es difícil, pero es posible. Ahora bien, vamos a bajar esto todavía más. ¿Qué significa en la práctica que IFA sea una arquitectura de lectura? Significa que no solo te interesa el objeto, sino la relación. No solo te interesa el nombre, sino la función. No solo te interesa la historia, sino el patrón que la historia está señalando. Por ejemplo, si una fuerza aparece ligada al umbral, a la decisión, a la bifurcación, al comienzo o al cruce, eso ya te está hablando de un tipo de realidad que opera en la vida. Si otra aparece ligada a hierro, trabajo, corte, fricción, materia, eso te está hablando de otra. Si otra aparece ligada a poder, palabra, fuego, juicio, doble filo, eso te está hablando de otra cosa. Y así empiezas a ver que el símbolo no es un ornamento aislado, es una condensación, un modo denso de guardar lectura. Eso es importantísimo, porque el mundo moderno hay una tendencia extraña: o se reduce los símbolos a metáfora débil, o se le infla tanto que ya no se puede tocar con la inteligencia. Y ninguna de las dos cosas me interesa.
Yo no quiero símbolos muertos. Tampoco quiero símbolos secuestrados por la oscuridad. Quiero símbolos vivos. Un símbolo que ordene, un símbolo que abra una mirada. Un símbolo que te deje ver la vida más precisa. Y aquí entra otro puente, esta vez con ciencia más amplia, pero dicho con cuidado. Yo no necesito usar física cuántica como maquillaje para que algo suene profundo. Eso me parece una falta de respeto en ambos casos. Pero sí puedo decir algo honesto. El mundo no funciona por capricho puro. Hay relaciones, hay restricciones, hay costos, hay trayectoria, hay sistemas, hay formas de organización, hay consecuencias. Por ejemplo, en física y en biología, en psicología, en conducta, en ecología, en vínculos humanos, siempre aparece una pregunta parecida. ¿Qué patrón está organizando lo que vemos? Eso también es lectura. Por eso no me interesa tanto que la gente entienda que IFA no está para darte una emoción bonita y ya. Está para leerte, para mostrarte dónde estás parado, qué estás repitiendo, qué estás alimentando, qué fuerza no estás educando, qué costo estás pagando sin querer mirarlo, qué dirección exige más verdad que la que tú querías dar. Y eso cambia mucho el tono de la tradición, porque deja de ser un lugar al que no solo vienes a buscar respuestas mágicas, sino que empiezas a volver a una escuela de lectura. Lectura de ti, lectura de tu carácter, lectura de tus patrones, lectura de tu casa, de tu vínculo, lectura de las fuerzas que se repiten hasta que alguien por fin aprenda a verlas. Ahí IFA deja de parecer una niebla impresionante y empieza a aparecer una inteligencia encarnada. Y ojo, esto no le quita el misterio, le quita la confusión. Y eso no es lo mismo. Hay misterios verdaderos que no desaparecen cuando entiendes más, se vuelven más hondos. Pero la confusión, en cambio, muchas veces se disfraza de profundidad y cuando la nombra, se cae. Por eso a mí me importa tanto esta frase: lo profundo no se rompe cuando se explica claro, se vuelve más difícil de falsear. Porque mientras algo depende de que tú no entiendas, siempre habrá alguien que use esa oscuridad para volverse indispensable. Y yo no quiero que la claridad produzca dependencia, yo quiero que produzca orientación. Eso también es ética, una ética de la enseñanza, una ética de la palabra, una ética del símbolo. No usar lo sagrado para humillar, no usar el misterio para capturar, no usar la oscuridad para construir un pedestal, sino usar la palabra para alumbrar sin rebajar. Eso para mí sí es honra. Y desde aquí también se entiende mejor por qué insisto tanto en esta triada: IFA, conciencia y estructura. IFA porque estamos entrando en un lenguaje profundo, antiguo y vivo. Conciencia porque esas fuerzas no viven solo en relatos, viven en tu atención, en tu cuerpo, en tu memoria, en tu forma de decidir, de amar, de reaccionar, de construir y de romper. Y estructura porque la claridad necesita forma, necesita eje, necesita una manera de mirar sin disolverse en sensación. Sin estructura la gente siente mucho, pero entiende poco. Yo no quiero dejarte con pura sensación, quiero darte una escalera. Y por eso este capítulo importa tanto.
Porque si esto no te limpia al principio, todo lo demás se enreda. Si tú llegas a Ogún, Shango, Oshun, Ori, Elegua o cualquier fuerza sin haber limpiado antes la mirada, vas a seguir buscando personajes, colores, anécdotas, folclore superficial, y no vas a llegar al mecanismo, vas a quedar flotando. Por eso el primer trabajo no es llenar la cabeza de más nombres, es sacar la niebla, ver mejor, aguantar la claridad, soportar la idea de que la profundidad no depende de que todo esté oscuro. Y cuando eso empieza a pasar, algo muy importante cambia. El símbolo deja de ser una pieza de museo y empieza a volverse presencia. La palabra deja de sonar lejos y empieza a tocar la vida. La tradición deja de sentirse como una vitrina sagrada y empieza a aparecer un mapa. Y ahí sí empieza el verdadero descenso. Ifá, cuando le quitas el humo, no se vuelve más simple, se vuelve más legible. Y en un mundo lleno de ruido, de pose, de gente impresionada por niebla, a veces eso ya no es una forma de paz, sino si este lenguaje te resuena, sigue esta serie. Y si quieres entrar bien a este mundo, empieza por la esencia de Ifá. Si quieres bajarlo a tu caso en específico, la consulta está en la bio. Por ahora no tengo cupo. Aquí no estamos coleccionando símbolos, estamos aprendiendo a ver. Y si este capítulo te habló claro, el siguiente es Orillas, cómo funciones. No te lo pierdas.